bienvenidos a esta nueva emisión especial de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre la criminalización de la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Julio Chilling, que ha escrito un artículo que vamos a poner el link aquí en la emisión para que ustedes puedan leerlo y entender lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos, no lo que dicen los medios de comunicación, lo que ustedes pueden ver por las redes sociales, sino el análisis sobre la estructura, sobre lo secreto, que a veces ya deja de ser secreto. El doctor Chilling nos plantea que Estados Unidos tiene un gran problema. Su versión de la democracia está siendo deconstruida. La libertad de expresión, un prerequisito del gobierno democrático, está siendo restringida. Y por ende, todo el proceso que nosotros conocemos y que ha hecho a Estados Unidos un país grande, un país admirado, está desvaneciéndose por la acción y la operación de actores internos, pero también de actores externos. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quiero saludar a toda nuestra audiencia de Distrito TV. Muchísimos saludos a todos los amigos de España. Igualmente queremos saludar a nuestros amigos de YouTube, de Rumble y de nuestras redes sociales, y un agradecimiento a todos nuestros moderadores y al equipo de las llaves azules. Bienvenidos todos y bienvenido doctor Julio Chilling, politólogo, escritor, conferencista. Para nosotros es un gran placer tenerlo. Bienvenido. Saludos, Maybord, un placer estar contigo. Doctor, el escrito que estamos compartiendo con nuestra audiencia del día de hoy nos plantea muchas preocupaciones, inquietudes, y desde el punto de vista académico es un trabajo impecable. Explíquele a la audiencia, por favor, cómo usted ve ese proceso de deconstrucción del sistema en base a una serie de eventos que se están originando desde las fiscalías de los Estados Unidos, desde el Departamento de Justicia y por supuesto que desde la Casa Blanca. Y aunque la gente ve que es solamente con Donald Trump y con los que se le acercan para ayudarlo, es un asunto un poco más profundo. Así que explíquele a nuestro auditorio. No, gracias a ti, Maybord, y reitero mi felicitación por el tremendo trabajo que tú realizas en promover valores cívicos y básicamente los fundamentos de una sociedad libre y abierta. Mira, lo impensable hace unos años atrás y lo que muchos de nuestros amigos, personas que viven en América Latina, en Europa, en Asia, en otras partes, que ven a los Estados Unidos y piensan que aquí no puede ocurrir las barrabasadas que ocurren en otros países, llamados repúblicas bananeras, ¿no? Era de modo despectivo por todas las irregularidades que hay. Y sin embargo, hemos estado viviendo sin tregua episodios que podemos claramente señalar a partir de las elecciones del 2016, donde utilizaron instituciones como el FBI para el Departamento de Justicia, la CIA, para cometer fraude en solicitudes de espionaje a una campaña política con la idea de atarlo a una tesis completamente falsa, inventada por un agente de inteligencia británico. Esto ocurrió en los Estados Unidos, nadie ha ido preso. El director del FBI estaba consciente, el director de la CIA estaba consciente, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Barack Obama, estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto, el Partido Demócrata y la cabeza, o sea, el candidato en ese momento, Hillary Clinton, pues prepararon y pagaron por tener ese informe. Toda esta narrativa falsa continuó no solo después que no pudieron destruir la campaña electoral del candidato que al fin ganó, Donald Trump, pues trataron de descarrilar su presidencia. Y esto lo vimos desde el primer momento. Periódicos como el Washington Post dijo, bueno, la resistencia empieza ahora. O sea, ya estaban clamando acciones revolucionarias para impedir y entorpecer su presidencia. Antifa, que es
una de las milicias marxistas que opera en los Estados Unidos, Black Lives Matter, por ejemplo, es otra, pues enseguida tomaron a la calle a Antifa teniendo protestas en todas partes con todo lo que representaba la figura y la presidencia de Donald Trump. Mentira tras mentira, pretexto tras pretexto, actos de impeachment, intención de, en efecto, llevar a cabo un golpe de Estado suave. No lograron los votos, no lograron hacer nada de eso. Entonces, las irregularidades que ocurrieron en el 2020, producto de una pandemia donde instituciones no autorizadas por la Constitución cambiaron leyes electorales. O sea, la Constitución de los Estados Unidos le da ese poder a las legislaturas estatales exclusivamente. Y sin embargo, vimos como jueces de cortes estatales, como gobernadores, como comisiones de elecciones, como cuerpos burocráticos, en el nombre de la seguridad pública por la pandemia, relajaron estándares de las elecciones, cambiando en efecto las leyes electorales sin el consentimiento del único cuerpo por la Constitución, repito, y nunca, en ningún momento ha ocurrido una auditoría forénsica como se pedía. El Tribunal Supremo no quiso escuchar los casos que tenían evidencia empírica, evidencia de estadística, el testimonio de testigos de las irregularidades, de modo de que eso al final nunca se llegó, nunca se escuchó. Todos los casos que fueron desestimados porque ya había pasado el tiempo, porque ya las elecciones se habían realizado, pero en ningún caso se atendió la evidencia plena acerca del clamor, incluso de más de 17 estados que demandaron porque decían que las irregularidades en las elecciones les iba a impactar a esos estados, a los estados de ellos, y pidieron la intercesión del Tribunal Supremo, como hizo en el año 2000, hay que estar claro, que intercedió para tomar una decisión en una elección. No lo quisieron hacer, lamentablemente, y bueno, nunca vamos a saber de verdad quién ganó. Y mejor quiero decir, para que se entienda, la realidad es que el fraude en elecciones es un fenómeno, es uno de los defectos de la democracia, en el sentido de que es una de las tareas principales preservar la integridad del voto. En otras palabras, no es ni la primera intención de robarse elecciones, ni va a ser la última. Eso es un fenómeno desde que se celebran elecciones en los tribus. Siempre el humano pues busca, lamentablemente, pero refleja parte de la naturaleza humana, es una inclinación y un efecto, y el gran reto de cualquier sistema es, bueno, evitar que eso ocurra y tomar medidas para proteger la integridad del voto. O sea, hacer fácil que se vote, pero difícil para que se haga trampa. Entonces, esa es la gran lucha para preservar la confianza de los votantes. Entonces, tenemos, a posterior de 2020, pues, la guerra contra la figura de Donald Trump ha continuado, no ha parado. Incluso, de nuevo, ya el hombre ya no está en la Casa Blanca, pero ha seguido. Las 4 acusaciones que hemos visto, la de el pago a la actriz de pornografía, que se llama Stormy Daniels, en efecto es una acusación de un fallo de contabilidad. O sea, algo completamente absurdo, sobre todo entendiendo que los Estados Unidos en el campo legal depende sólidamente en casos de precedente. O sea, mirando, bueno, cuáles son los precedentes históricos, sobre todo, de expresidentes, de personas de alta perfil. Y para bien o para mal, esto es un fenómeno que ocurre, que se le da un dinero
a determinada persona, que esto fue parte de un acuerdo que se le dio a la actriz porno, que supuestamente tuvo una relación con Donald Trump hace unos cuantos años, pero el punto es que es basado en una disputa de contabilidad. De eso estamos hablando. Pero eso pues, se presentó una de las acusaciones. La otra es el tema de los documentos federales, o sea, los documentos presidenciales de un presidente. Y esto siempre es un terreno que antes de 1978, cuando se pasó un acto federal en los Estados Unidos sobre los récords presidenciales, era una discreción total del presidente hacer lo que le daba la gana con sus documentos. En otras palabras, se lo podía decir, se lo quería llevar para la casa, se lo podía llevar para la casa. Era presidente y esto no era un punto de discusión. Así es como fue históricamente, pero bueno, a partir de 1978 eso se reglamentó un poco más. Pero el gran problema que hay en esto, Maybord, y estoy dando toda esta, espero que no sea una perolata, pero para dar un contexto. No, es importantísimo porque la gente debe entender qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los hechos que de manera cronológica nos están llevando a este modelo que tenemos ahora, que es una crisis del sistema. Adelante, doctor. Bueno, yo te lo agradezco porque comparto contigo esa idea de que es importante que se entienda y muchas veces uno escucha noticias e incluso escucha buenos analistas, buenos análisis que se hacen, pero dan por hecho que las personas entienden ya a priori ciertas cosas. Y eso a veces es un error, porque si vas a la mayoría de los buscadores hoy o vas a leer los medios industriales, pues te van a desinformar. O sea, vas a llegar y vas a leer algo y tú dices, ¿cómo es esto? Entonces, es importante entender de nuevo el contexto, y el contexto histórico siempre es algo esencial cuando se mira esto. Por ejemplo, la biblioteca presidencial de Lyndon Johnson, presidente norteamericano, estuvo cerca de 50 años debatiendo con la oficina de los archivos nacionales acerca de documentos que el presidente Johnson había guardado y, por otro lado, la oficina de los archivos nacionales diciendo, no, esto nos corresponde a nosotros. 50 años. La presidencia de Richard Nixon estuvo más de 45 años en pelea. O sea, cartas para atrás y para adelante, la biblioteca presidencial de Nixon versus los récords, la oficina de los archivos nacionales. Barack Obama también ha tenido discrepancias y han pues llevado para atrás y para adelante sus abogados y los abogados de la oficina de los archivos nacionales. O sea que esto es un fenómeno que ha ocurrido. Los Clinton, que si se llevaron platos de la Casa Blanca y los tienen que devolver, todas estas cosas ocurren porque los presidentes, si se montan a la historia, pues ven que básicamente se tenían una enorme latitud y muchos consideran que es de su propiedad determinados documentos y más que ellos tienen el poder de determinar, de desclasificar o no desclasificar documentos. O sea que es un terreno engorroso. Sin embargo, lo que sí es, no hay ninguna discusión, es que ningún senador se puede llevar ni siquiera un alfiler a la casa. Un alfiler que esté en la oficina pública del senador. Tampoco un vicepresidente. Y sin embargo, hemos encontrado que el presidente ahora, Joe Biden, pues tiene documentos desde que era senador, regado por diferentes partes, desde que era vicepresidente. Pero, ¿dónde está el arresto? Porque ya de entrada, aunque el hombre haya dicho, no, no me di cuenta que los tenía. Bueno, eso es como un ladrón que se roba algo en una tienda y después entonces cuando llega la policía le dice, perdón, no sabía que lo tenía, a ver, coja. Y ya todo, devuelve la mercancía y que no hubo problema. No. Joe Biden cometió un crimen. Porque si es un crimen, lo que se está diciendo que si Donald Trump, por los documentos, pues cometió puso a la nación en peligro. Bueno, imagínate tú un senador.
o un vicepresidente que no tiene ninguna autorización de nada. Y sin embargo, no vemos cómo la justicia no se está aplicando en cuanto a lo que se está supuestamente investigando. El problema es que quien está investigando es el Departamento de Justicia, que es una de las instituciones corrompidas por el poder político. O sea, aquí estamos viendo una gran similitud, y a pesar de que hay grados de diferencia entre modelos autoritarios y, por supuesto, totalitarios, el principio es el mismo. La rama ejecutiva del poder político norteamericano tiene una dominación total de las instituciones clave, particularmente los poderes policíacos como el FBI, como la CIA y como el Departamento de Justicia. Total, no hay ni mínimamente una objetividad. O sea, sí, si a Cheo le ponen un ticket por tránsito y esa persona no está implicada en nada político, bueno, ahí sí va a haber probablemente justicia, más que eso es una cuestión local y estatal, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, si es alguien que está implicado en algo político y es conservador, es de derecha, ahí hay una alta posibilidad que va a enfrentar un rigor de la justicia que no ven los Obamas, los Clintons, los Bidens y ningún allegado de la maquinaria del régimen que está en el poder hoy. Porque un régimen, a diferencia de un gobierno, un régimen no solo es los poderes de gobierno, son las instituciones que deberían de ser independientes, pero cuando no son, como los medios industriales, como los oligarcas de las compañías tecnológicas, como instituciones que deben ser de servicio civil, el FBI, la CIA, el Departamento de Rentas Internas, Departamento del Medio Ambiente, y hemos visto cómo todo esto se ha politizado, que si bien es cierto que ya esto venía caminando bajo la presidencia de Barack Obama, ya hay una guerra total. Entonces, las acusaciones contra Trump simplemente lo permite ver todo esto ya a la luz del día, sin careta, a lo descarado. O sea, completamente a lo descarado lo estamos viendo. La tercera acusación, que si Trump en efecto trató de dar un golpe de Estado en 6 de enero. Bueno, eso es completamente absurdo porque es completamente legal hacer lo mismo que han hecho los demócratas cada vez que han perdido unas elecciones que consideren que ellos ganaron, y eso es pedir que los electores primero no depositen el voto conforme a lo que sus ciudadanos en su mayoría votaron, sino que utilicen lo que la Constitución les da, porque el sistema norteamericano es muy diferente a todos los otros en lo que es el colegio electoral. O sea, los fundadores de los Estados Unidos quisieron dar a la República Americana una protección contra el riesgo de que la misma preocupación que tenía Platón, por ejemplo, sobre la democracia, que el gobierno de los muchos también quiere decir en griego el gobierno de las turbas. Entonces, que de pronto un demagogo pudiera convencer a la mayor parte de la población a que votara por él, y ese demagogo entonces llega al poder y destruye la república. Bueno, los fundadores de los Estados Unidos, estudiando muchos sistemas, dijeron, bueno, está bien, vamos a dejar que las personas decidan, pero vamos a tener un cuerpo de personas más preparadas y equilibradas en el evento que un asesino en serie gane la presidencia, que estos electores pues, puedan no depositar ese voto mayoritario que se le asigna a cada estado en proporción a su población, y deciden, no, vamos a darle el voto a este otro candidato. La verdad, el sistema norteamericano da esa avenida de rescate, y los demócratas han sabido usar eso. O sea, en el propio 2016, si buscan en los medios, en las redes por ahí, van a encontrar cómo figuras públicas, y no solo de política, personalidades muy conocidas, actores, le pedían a los electores en estados clave, por favor,
salven al país, no le den su voto a Donald Trump. O sea, para que precisamente, a pesar de que tal vez ganó la mayoría de los votantes en ese estado, pues que las personas, los delegados encargados de entregar ese voto electoral, que es lo que determina, o sea, lo que importa, por ejemplo, en este momento es llegar a 270 votos electorales. No los X millones no, 270. Cada estado recoge, de acuerdo a su población, el número. Entonces, pues los demócratas hacían una apelación pública y no es la primera vez que lo hicieron. El 2016 no es la primera, lo hicieron en el año 2000. Lo hacían cada vez que perdían unas elecciones. Los republicanos también en ocasión lo han hecho porque eso es constitucional y eso era una de las cosas que el presidente Trump le pidió al vicepresidente Pence, porque el vicepresidente era el oficial con la potestad de virar boletos, porque hay estados que trajeron dos tipos de boletos, dos listas con votos que chocaban. En otras palabras, determinado estado tenía una decisión a favor de una mayoría de los votos electorales a favor de Biden, pero otro a favor de Trump, porque había dualidad precisamente porque se violó y se le quitó a la rama legislativa la potestad de muchos estados que no tuvieron nada que ver con el cambio de las leyes electorales, pues disputaron eso y presentaron electores, que eso en el pasado ha ocurrido. Y el vicepresidente puede haber hecho, que esto fue lo que incluso muchos políticos, mira, el senador Ted Cruz había presentado una moción para en casos donde había dobles listas de electores que discrepaban, bueno, que regresaran al estado. Que regresaran al estado, de todas maneras, había hasta el 6 de enero, ¿la verdad? Y estamos hablando, esto es en noviembre, había tiempo para que eso se discutiera y pidió que regresaran al estado. Y ya cuando estaban en enero, pidió una extensión de determinado tiempo más para que decidieran los estados esto. Pero nada de eso se realizó porque por lo que ocurrió el 6 de enero de los motines que hubo en la entrada al Capitolio. Que de nuevo, si escuchamos el jefe de la policía del Capitolio, que decía que él le pidió a oficiales en el Pentágono que enviaran tropas y que se demoraron 71 minutos en llegar. Si miramos a ver por qué no le hicieron caso a la solicitud del presidente Trump de tener 10,000 soldados de la Guardia Nacional anterior al 6 de enero para precisamente en el caso que hubiera problemas, los ignoraron. Ni la alcaldesa de Washington, ni la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, lo autorizó, lo permitió. Entonces, cuando miramos la cantidad de agentes del FBI, que ya sabemos, o sea, esto no es secreto de nadie, que estaban entre los manifestantes. Y los videos que hemos podido ver, porque todavía hay más de 14,000 horas que no quieren dejar que el público lo vea, donde vemos la facilidad de entrar por diferentes lugares, donde oficiales de la policía abrían las puertas. La narrativa y el relato es muy diferente dependiendo de el video que tú veas, ¿no es verdad? Entonces, esa interrupción ilegal e incorrecta, pues suspendió una serie de operaciones por senadores republicanos para precisamente buscar una salida a la discrepancia de los votos. Y el vicepresidente, repito, tenía el poder constitucional de enviar a los estados para que se revisara eso. Sin embargo, eso no ocurrió. En esta acusación se le está acusando a Donald. Primeramente, se está ignorando totalmente el derecho constitucional de pedir, cuando hay esa discrepancia que existía, de retornar a los estados para que decidieran en ese proceso y si no se llegaba al final, esos estados que estaban con dobles boletas, le correspondía a la Cámara de Representantes elegir el presidente. Y hay que entender que numerosos presidentes llegaron a la Casa Blanca por esa metodología. En algunos casos porque no tenían suficientes votos electorales,
en otros casos porque había una discrepancia con varios estados. O sea que esto es algo que ha ocurrido y hay precedente histórico. Esto no es nada, una novedad. Sin embargo, los demócratas que, repito, han apelado a ese mecanismo cuando ellos han perdido o consideran que ganaron, pues en este caso quieren criminalizar esa misma actitud. En cuanto a los motines, bueno, la entrada en el Capitolio, el presidente Trump claramente dijo que fuera pacífico. Pero el problema aquí, Maybord y tu gran audiencia, si se va a criminalizar un discurso político y responsabilizar que el temperamento del discurso de Donald Trump pues, provocó que entraran al Capitolio, porque esto no fue una insurrección. Por favor, la insurrección tiene una definición legal, así que acá no había ninguna insurrección. Fue una entrada ilegal, una incursión en el edificio, y de muchos, como los videos demuestran, era un paseo turístico que estaban tirando fotos. Sí, hubo violencia innecesaria, hubo muertos, hay que señalar, el provocado por la seguridad, que hay que examinar si esto hubiera sido un oficial blanco tirando a las turbas en la insurrección marxista del verano 2020 en los Estados Unidos, todos esos meses donde Black Lives Matter y Antifa realmente ejercieron un intento para derrocar el sistema norteamericano. O sea, ellos mismos lo declararon. Y eso me da pie a el tema de los discursos. Si se va a criminalizar el discurso de Donald Trump, que estaba pidiendo el respeto a la integridad del voto y estaba cuestionando la participación del papel, el triste papel, repito, del vicepresidente Pence, pues entonces si eso fue lo que dio licencia a la entrada al Capitolio, que ellos de nuevo lo consideran falsamente y descaradamente como un intento de derrocar el gobierno, no, para nada. Pues entonces, ¿cómo vamos a decir la defensa y la apología de Kamala Harris, por ejemplo, de los saqueadores y los criminales de Black Lives Matter recaudando fondos para esas turbas? Es más, Black Lives Matter y Antifa trataron de entrar en la Casa Blanca. O sea, cuando estaban enfrente en Lafayette Park, trataron de entrar al punto de que el presidente Trump tuvo que salir, lo tuvieron que sacar inmediatamente por el riesgo a su vida. Entonces, ¿qué pasó con ese episodio? Terminaron las fuerzas públicas indemnizando a los agitadores y los terroristas que estaban tratando de entrar en la Casa Blanca. Trataron de quemar la iglesia St. John, que es una institución en la capital norteamericana. O sea, estamos hablando de un verano donde hubo en efecto un intento, una sublevación marxista, porque esa era la racionalización. Y sin embargo, ¿dónde están los presos? ¿Dónde están las personas? Hubo miles de policías heridos, hubo decenas de muertos a raíz de la violencia por estos grupos marxistas terroristas. Y sin embargo, ¿qué ocurrió con todos los políticos que salieron en solidaridad de estos grupos terroristas domésticos? Podemos decir y concluir que, bueno, que ellos apoyaron con su discurso, alentaron esa actitud. ¿Pero por qué no ocurrió? Bueno, porque hay una primera enmienda y tienen el libre expresión. Lo mismo ha ocurrido con el presidente el 6 de enero, y esa es la tercera acusación. Y la cuarta acusación, la de Georgia, no voy a decir que es lo más absurdo, porque todo esto realmente es parte de una mala novela surreal que estamos viendo, y eso es cumplir con el papel que le compete a cualquier político y su equipo, y eso es asegurar que los votos se contaron correctamente. Es un derecho legal, constitucional, moral que tiene toda persona. Y cuando hablamos de que Biden ganó por
supuestamente 11,000 votos, en un estado que tuvo una plaga de irregularidades, desde la suspensión de conteo de votos por una tubería que se rompió no sé cuántas cuadras donde estaban contando, se suspende y después, horas después, vuelven a contar sin observadores ahí. Ya los votos contados pues son puestos en un cesto y ya están contaminados, porque ya no sabemos de dónde vino. En fin, una cantidad de anomalías para darle un nombre bastante favorable a todo lo que ocurrió en muchos estados, incluyendo Georgia. Es todo lógico que lo que estaba pidiendo el presidente es consistente con la tradición política en los Estados Unidos de cuando un candidato, partido o partido piensa que los votos merecen un mayor escrutinio, tiene derecho a hacerlo. A tal punto es así, Maybor, que el abogado Alan Dershowitz, que es demócrata y que defendió a el candidato Al Gore y al Partido Demócrata en el año 2000, en el famoso caso en la Florida, donde se estaba discutiendo quién ganó, porque había las boletas, no se sabía por quién había ido el voto, hay una diferencia de 600 votos, en fin. Alan Dershowitz, que de nuevo, aparte de haber sido abogado presencial a favor del Partido Demócrata en ese caso, es un profesor eminente de Harvard, ya retirado, ha escrito una cantidad de libros en teorías jurídicas, o sea, es realmente una eminencia legal que ha examinado estos encauzamientos, particularmente este 4, y ha dicho que si están encauzando a Donald Trump y sus abogados por lo que hicieron, por pedirle al estado de Georgia un escrutinio en los votos, ¿por qué a él no lo llevaron preso? ¿Y por qué a él no le quitaron la licencia? Porque él hizo exactamente lo mismo. Entonces, esto nos deja ver, Maybor, y con esto concluyo toda esta larga presentación, de que acá se están atacando puntos fundamentales de la Constitución. Primero, el derecho de expresión. Aquí se quiere censurar, o sea, porque el discurso político, cuando es la izquierda la que lo está pronunciando, pues es protegido, aunque sea discurso de un orden que pide revolución y que pide derrocamiento del sistema, que pide un cambio sistémico de los Estados Unidos. Estamos viendo un ataque indirecto al colegio electoral norteamericano porque esto ha sido una meta desde hace mucho tiempo de la izquierda, porque los arquitectos fundadores de los Estados Unidos precisamente diseñaron este sistema complejo para evitar que unas simples mayorías en determinados focos urbanos grandes pudieran decidir las elecciones. La idea es una versión de representación proporcional a lo americano de una forma muy especial y muy sabia para asegurar que un país tan grande como los Estados Unidos, pues todos sus ciudadanos tengan voz, no solo los que viven en centros urbanos grandes, sino también los que viven en zonas rurales, en zonas agrícolas que producen la comida y tantas cosas importantes que se utilizan y que han ayudado a los Estados Unidos a alcanzar la grandeza que tiene. Entonces, estamos viendo un ataque y el intento de desmantelar el sistema, la persecución, que es lo que esto claramente es. Está enfocando en Donald Trump, pero realmente lo vemos como desde el primer momento el propio presidente Biden pues los describe básicamente la mitad del país como terrorista doméstico, o sea, ha descrito a los seguidores MAGA, los seguidores de Trump como una partida de fanáticos, o sea, estamos hablando de la mitad del país, básicamente. El FBI ha hecho, ya declarado, o sea, ya esto no es secreto de nadie, cómo ha sido un enfoque, padres que van a las juntas de los colegios
que es un derecho fundamental de expresión, bueno, hay una persecución contra los padres, hay una persecución contra católicos que van a la misa tradicional. El director del FBI pues mintió bajo juramento y sin embargo ahí está todavía diciendo que eso era nada más que relegado a una oficina del FBI en el estado de Virginia, en Richmond, pero resulta ser que también la oficina de Portland, según un informante, y otras oficinas estaban haciendo lo mismo. Hay una persecución y lo vemos en el doble estándar de precisamente al tema de los presos del 6 de enero, que son, en efecto, presos políticos del régimen Biden-Obama. Son presos políticos porque estamos viendo cómo, por ejemplo, Enrique Tarrio, un mulato cubano, líder de los Proud Boys, la fiscal está pidiendo 33 años de cárcel. 33 años de cárcel. Tarrio ni siquiera puso un pie en el Capitolio el 6 de enero. No tenía armas. Está enfrentando 33 años de cárcel. De nuevo, todos criticamos esas condenas cuando lo hacen dictaduras comunistas. Y sin embargo, ¿cómo es posible que una persona que no le encontraron armas, que no estaba en el Capitolio, lo quieren acusar de una serie de cargos, de intentar derrocar el gobierno? O sea, es absurdo. ¿Con qué lo van a derrocar? ¿Con fotos de video? Es absurdo. Es criminal. Y sobre todo cuando vemos que los que sí trataron de derrocar al gobierno de los Estados Unidos, los que sí trataron de matar policías, encerrando con el caso en Seattle y Portland, que habían policías dentro de estaciones, cerraron las puertas y les prendieron fuego, donde sí había una guerra subversiva, donde controlaron territorio físico, que no entraba la policía y les cedieron estos terrenos. ¿Cómo ninguno de esos subversivos, que repito, declaran que su propósito es un cambio de sistema, cómo es que esos terroristas domésticos ni siquiera están en la lista de terroristas domésticos que esta administración, cuando llegó a la Casa Blanca, pues una de las cosas, uno de los primeros actos que tuvo fue pasar una ley contra el terrorismo doméstico, que ponía grupos de supremacistas blancos, nacionalistas blancos, etcétera. Pero no sé, que me enseñen una ciudad donde han quemado terroristas supremacistas blancos, nacionalistas blancos. No sé qué ciudad quemaron, no sé, que me enseñen los saqueos, ¿dónde está eso? Y sin embargo, grupos terroristas como Black Lives Matter y Antifa no están en esa lista. O sea, para concluir de esta larga y tal vez demasiado extendida explicación, Maybor, es que aquí estamos viviendo un intento claro, y esto te lo digo responsablemente como politólogo, mirando la evidencia empírica que reúne todas las clasificaciones para ver que esto es un camino hacia el autoritarismo. Donald Trump es el enfoque de esta persecución, pero hay que estar claro, si Donald Trump queda eliminado, van a ir al próximo, al que venga en su lugar, sea Ron DeSantis, sea Vivek, sea el que sea, porque lamentablemente el Partido Demócrata, y esto hay que tenerlo claro, este no es el Partido Demócrata de Lyndon Johnson, de Harry Truman, de John F. Kennedy. No. Este es el Partido Demócrata de Barack Obama, un socialista fabiano convencido, un ideólogo por excelencia, que en efecto refundó el partido y penetró todas las instituciones clave, repito, como el FBI, la CIA, el Servicio de Rentas Internas, el Departamento de Justicia, todo un cuerpo civil que le hicieron resistencia a la política de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump, tal vez su mayor fallo es subestimar la dedicación y el fervor revolucionario
de estos misioneros contra la República Americana. Entonces, ese es el estado del día de hoy, y las 4 acusaciones de Trump no deja ver claramente cuál es la intención que tiene. Así es. Hay un elemento clave cuando se está constituyendo un proceso revolucionario desde adentro, como el que estamos observando desde cualquier punto cardinal de los Estados Unidos. Y cuando se plantea la presencia y el desarrollo de un autoritarismo, siempre tiene ese estado policial que imponer el miedo a los ciudadanos, imponer el miedo a los políticos que se supone son opositores. Con todas estas acciones de criminalización hacia la oposición, se está imponiendo también ese miedo, esa autocensura a los políticos que quedan. Y hemos visto algunos de los republicanos que tienen miedo de criticar la criminalización de la justicia, que tienen miedo de criticar que se esté justamente acabando con el derecho constitucional que está establecido en la primera enmienda de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no quieren ellos pasar por allí, por ese camino y ser crucificados. Entonces le pregunto, si hay una oposición débil, contaminada o con miedo o autocensurada, ¿cuál es el camino para poder enfrentar este modelo que a todas luces está en todas las instituciones de los Estados Unidos? Porque lo mismo da buscarlo en el Departamento de Justicia que en el Pentágono, porque hemos visto cómo en el Pentágono también se ha manipulado la narrativa en contra del expresidente Donald Trump y de cualquiera que haga contrario al relato cualquier cosa, que diga cualquier cosa. Adelante. Maybor, mira, hemos visto tras la caída del comunismo soviético un nuevo modelo dictatorial que si bien tiene versiones tal vez un poco diferentes en los detalles, el principio es el mismo. O sea, lo vemos a través de las dictaduras que han surgido del Foro de Sao Paulo, que esto fue una de las ideas del difunto tirano Fidel Castro, y por ejemplo el modelo postsoviético en Rusia, donde hay votaciones disfrazadas, o sea, de elecciones, hay una oposición que existe, pero no tiene ninguna posibilidad de llegar al poder. Hay mayores espacios económicos, pero no se puede cruzar el parámetro de lo político. O sea, si vemos, por ejemplo, Venezuela, vemos Nicaragua, vemos Rusia, vemos Irán, estamos hablando de, existen partidos de oposición, teóricamente. Además, bueno, espera, podemos hasta decir hasta China. China tiene 8 partidos, más allá de que no tiene ninguna posibilidad ni la visibilidad que tiene tal vez en otros regímenes autoritarios. Pero hay un nuevo formato de ejercer el despotismo, y a la misma vez que esto se ha estado desarrollando después de la caída del comunismo soviético en América Latina, y lamentablemente han tenido mucho más éxito que previo a eso con las guerrillas. O sea, el estilo de llegar al poder por medio de las fuerzas y las guerrillas no les resultó muy exitoso. Sin embargo, de esta otra forma sí les ha sido mucho más productivo, lamentablemente, la llegada al poder. Pero la razón por la cual eso ha ocurrido es porque en el mundo libre se puso todo el énfasis en lo económico y se olvidó lo ético, se olvidó lo ideológico y se olvidó los sistemas morales, que es lo más importante, y no la economía. El modelo económico se puede utilizar. Eso lo demostró Lenin cuando en 1921, para salvar la revolución bolchevique, pues introduce la nueva política económica, que en efecto permitió inversiones extranjeras, dio concesiones
a empresas fuera del país. O sea, en fin, reformuló el que después los chinos y los vietnamitas lo perfeccionaron y siguieron siendo un Estado socialista. Entonces, esto hay que entender que la economía no es el mejor indicador de qué sistema político hay debido a las manipulaciones que se pueden hacer del mismo. Pero el marxismo adaptado en la cultura fue ganando terreno que si bien esto pues particularmente a partir de la década de los 60 fue cogiendo fuerza, sobre todo en los Estados Unidos, ya a raíz de la caída del comunismo soviético, ya fue la forma declarada de llegar al poder. Y en ese avance, pues han ido minando instituciones de la sociedad civil y llevando a cabo una programación que, como te mencioné anteriormente, los socialistas fabianos, desde principios del siglo XX, hablaron de precisamente la metodología de cooptar al sector comercial, a diversas instituciones, incluyendo las de la religión organizada, para poder promover una agenda unitaria socialista a nivel internacional. O sea, el internacionalismo, o si lo quieren llamar globalismo, el nombre que quiera, forma parte de esa misma visión que tuvieron los socialistas fabianos, que no tenían ninguna molestia con el marxismo, hay que estar claro. La única discrepancia que tenían era en la metodología, que decían que los marxistas ortodoxos estaban perdiendo su tiempo. Probablemente coincidían mucho más con los marxistas culturales como Lukács, como Gramsci, como los alemanes del Colegio de Frankfurt, que veían la importancia por medio de instituciones culturales y la cultura ir impactando la realidad. La cultura es como nosotros podemos ver la realidad física. Entonces, eso lo vemos, esa programación bajo la presidencia de Barack Obama adquirió características impresionantes y ahora lo vemos a todo dar, o sea, la teoría crítica de la raza, la ideología de género, la teoría crítica queer, todo esto son los frentes y el ecosocialismo, que es otro instrumento para, en efecto, vender una narrativa falsa de que es un alarmismo climático que no existe, pero que ellos quieren, lo mismo que vimos con el coronavirus importado de China, ¿no es verdad? La misma receta monolítica y dictatorial hacia la solución, que no fue ninguna solución, sino un ensayo para engrandecer el poder político, pues es el camino que están tomando, es el camino que ellos ven para llegar al poder y ese es el intento. Entonces, si tienes una oposición que acepta eso, y me alegro que hayas hecho esta pregunta, Maybor, porque los otros días acá en los Estados Unidos, como tú sabes, hubo el debate del Partido Republicano y a mí me parece, y te lo dice alguien que yo quería que Ron DeSantis se postulara, me parecía que Ron DeSantis podía hacer todo lo que podía hacer Donald Trump, pero tal vez ser un poco menos chocante y poder atraer tal vez más votantes del centro y independentistas y algunos demócratas. Sin embargo, ya la vez que estamos viendo estas acusaciones legales contra no Donald Trump, sino contra la República Americana, ya que estamos viendo este curso de interferir directamente en unas elecciones a lo descarado, o sea, sin ninguna vergüenza, me parece banal y hasta medio perverso que candidatos estén debatiendo a ver cuál es el mejor candidato en medio de una guerra contra el candidato principal del partido republicano, que en efecto la metodología que están usando los demócratas es totalmente inmoral, porque en efecto,
se convierten en cómplices al estar argumentando que ellos están mejor preparados para la presidencia que Donald Trump, le están siguiendo eco a los objetivos de los enemigos de la libertad, que en este momento es el régimen Biden-Obama. Entonces, me parece que aquí lo más decoroso sería que los que están realmente alarmados por este ataque a la República, pues que se vayan a consolidar y respaldar la lucha, la resistencia a este ataque a la República, que en este caso es en la figura de Donald Trump. Por esto, repito, va mucho más que Donald Trump. Te mencioné el caso de Enrique Tarrio, te he mencionado los padres de las juntas electorales, católicos que van a la iglesia en latín, en fin, todos los grupos conservadores, todo el conservadurismo está en la mira del poder político en este momento. Entonces, yo creo que pretender y estar hablando sobre si tenemos que liberar o no el sector energético, que todos sabemos que sí, y estar diciendo que hay un alarmismo climático, que todos sabemos que sí, yo creo que es más importante unir y defender los valores y repito, la democracia norteamericana, que está siendo realmente asediada por la izquierda radical, y están usando algo tan inmoral para lograr esto, porque la noción de los gran jurados, porque esto es otra cosa que muchas personas no entienden bien lo que es un gran jurado, piensan un gran jurado, ¿no? Uno oye el nombre y piensa, no sé, algo será como el Ateneo en Grecia, o sea, algo, un grupo de gurús legales que saben lo que están diciendo. Y no, los gran jurados son grupos entre 16 a 23 personas que escogen una zona geográfica. Entonces, personas, ciudadanos comunes, que son llamados y van a escuchar la versión monolítica, exclusiva del acusador. En otras palabras, el acusador está ahí para convencerlos de que él tiene la razón en sus argumentos de acusación contra determinada persona. Ese jurado de personas que no son abogados, que no son gurús legales, que no conocen como hay que conocer de leyes, están escuchando las acusaciones y la evidencia que quiere presentar. Por supuesto, no va a presentar ninguna evidencia que no va a fortalecer su argumento para buscar la decisión para presentar cargos criminales. Entonces, eso en cualquier territorio sería una cosa fácil de lograr, porque ahí no hay ningún abogado de defensa que va a decir, no, espera, esto que está diciendo esta persona es incierto. No, es simplemente una versión la que están escuchando exclusivamente. Pero no solo es que no existe la voz contraria para presentar el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Verdad? Como debe ser un proceso de justicia. Escogen zonas geográficas que ya saben con anterioridad por los registros de votar que son personas que detestan a la figura que están acusando. O sea, Nueva York, Washington, o sea, lugares donde el candidato, en este caso Trump, no puede recibir un veredicto que no sea el que recibió, porque estas personas de entrada lo detestan. De entrada votaron en su contra. O sea, son bastiones del Partido Demócrata sólido. No solo en el caso de Washington, es uno de los lugares donde hay más socialistas en el mundo, per cápita. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto lo están vendiendo? Y algunos apologistas de este régimen diciendo, bueno, pero no, hay 91 acusaciones y fue la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué ley? En Cuba comunista hay ley. La ley en Cuba comunista que condena a las personas, que fusiló a personas, utilizó la ley castrista. En Venezuela utilizan la ley. El holocausto usó la ley del nacionalsocialismo. Así que no me hablen de la ley. La ley, cuando es un régimen inmoral e injusto, es una ley injusta, como bien decía Santo Tomás de Aquino. Así que esto es
la realidad en los Estados Unidos. Se están utilizando zonas geográficas que más allá de que si esto va a una apelación, lo van a perder. No importa, porque el enfoque es interferir, ocuparle el reloj al candidato principal y lograr lo que tú has insinuado y dejado ver en tu pregunta, que los otros competidores de Trump, pues uno dice, bueno, ¿qué pueden pensar? Yo gano si Trump lo desaparecen. Entonces, pues, en cierto sentido, ver si ellos van a criticar a Trump. Tratar de lograr la traición desde adentro en el partido para debilitar desde adentro el chance de que el Partido Republicano gane en el 2024. O sea, que esa es la estrategia, my board. Esa es, o sea, aquí estamos viendo, estamos en presencia de un intento de, en efecto, tomar el poder utilizando la legalidad. Y repito, Hitler llegó al poder legalmente, consolidó su régimen totalitario legalmente. O sea, Mao Zedong llevó a cabo el gran salto adelante, donde murieron más de 65 millones de personas legalmente. Así que, por favor, no me digan ni se crean que porque es legal quiere decir que es justo o que es moral. Así es, y bueno, tomando en cuenta también que una de las acusadoras del expresidente Donald Trump, la fiscal del distrito de condado de Fulton, Fannie Willis, está formada en el marxismo, hija de las Panteras Negras. Un día vamos a explicar qué eran y cómo fue que esa organización aterró a los Estados Unidos en una época muy importante de la historia de este país. No sé si tiene algún comentario. No, efectivamente, el padre se crió en un hogar marxista, leninista, porque las Panteras Negras fue un grupo terrorista en la década de los 60 y parte de los 70. Tenían un vínculo muy estrecho con Cuba comunista, recibiendo entrenamiento allá y pedían el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos. Ella es hija y creció, es más, ella misma dice que con su padre aprendió mucho, que tenían una relación muy estrecha. O sea que el padre le inculcó todo este odio hacia la República Americana, hacia los Estados Unidos, y le inculcó el deseo de derrocar el sistema. Y ella lo está llevando a cabo cabalmente, o sea, está siguiendo. Su padre tiene que estar muy orgulloso de precisamente lo que la hija está tratando de lograr, lo que él, pues por las armas no pudo hacer. Si tuviera que decir en un minuto, ¿cuál sería el diagnóstico para ese 2024? Mi fe en Dios, my board, me asegura de que este mundo tiene dueño y que no se va a perder la libertad. Mucho depende de la conducta de los políticos republicanos, que espero que se mantengan de manera íntegra. Estamos viendo en el Congreso, el Partido Republicano en la Cámara Baja, una actitud digna de investigación que tiene que seguir. Y no es que nada va a salir de eso, porque del Departamento de Justicia no podemos esperar absolutamente nada. Solo básicamente maquinaciones para darle, o sea, paso dando a la familia Biden, que es una de las entidades criminales más grandes de la historia de los Estados Unidos en cuanto a la corrupción, pero confío que el sistema federal de los Estados Unidos va a dificultar intentos para impactar las elecciones de manera engorroso e injusto, y que el ciudadano estadounidense, pues al final del día, vote correctamente. Pero hay que entender de que esto es una lucha. Y después, y esto es muy importante, porque la cosa no importa si ganan los republicanos, si realmente no empiezan a desmantelar este sistema, este movimiento liberticida, que es hoy la estructura
del Partido Demócrata, y eso hay que empezar a presentar cargos contra muchísimas personas, incluyendo hacer investigaciones al propio expresidente Barack Obama por su papel criminal en encubrir actividad ilegal que él sabía que estaba ocurriendo. O sea, estas cosas se tienen que empezar ya. Se tiene que hacer público todos los videos que se está ocultando ahora de lo del el 6 de enero, para que sepan claramente el papel que tuvo el FBI. Hay que iniciar un curso de limpieza en los Estados Unidos, y eso comienza con precisamente cursos de procesos debidos contra personas que claramente han violado la ley y podemos hasta decir traicionado la patria, y están en una campaña de tratar de implantar un sistema monopartido en los Estados Unidos. Si no se hace eso, y si se pretende que todo va a seguir como si nada ha pasado, el gran error de Donald Trump cuando sale electo, fíjate que es lo primero que hizo, es bueno, no va a seguir investigando a Hillary Clinton. Un gran error, porque por ese ejemplo es que se echan para atrás y detienen, aunque sea momentáneamente, pero detienen. Esta lucha va a seguir siempre. Esta es una lucha entre el bien y el mal, y eso hay que tenerlo claro. Pero si llegan al poder los republicanos y no toman los pasos que hay que tomar, vamos a seguir en este proceso de lucha. Así que nos espera mucha conflictividad, pero también en estos momentos yo veo que hay mucha gente que está despertando y está reforzando ese amor por los Estados Unidos, porque nada se quiere más de lo que se pierde. Nosotros los venezolanos, los cubanos, podemos dar fe que cuando se pierde la patria, se pierde todo, se pierde mucho. Cuando se pierde la libertad, se pierde todo. Y por ende, en estos momentos, todo aquel que ame la libertad y la patria, pues debe estar pendiente para defenderla desde cualquier lugar donde se encuentre y en cualquier espacio en el que esté. Porque de lo contrario, si perdemos esta patria, si perdemos los Estados Unidos y la libertad, pues nos vienen momentos bastante difíciles. Por eso es tan importante esta lucha por mantenerlo en el marco y recuperar lo que se ha perdido, porque se ha perdido mucho, pero ese plan de limpieza debe darse en todas las áreas, porque la corrupción y todo lo que es el socavamiento del sistema se ha dado en todos los puntos cardinales, y eso hay que trabajarlo. Mil gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Un placer, Maybor, estar contigo. Y bueno, quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Ustedes vieron nuestro invitado. Por favor, tomen nota de lo que dijo, reflexionen al respecto y saquen sus propias conclusiones. Nosotros aquí estamos para informarles sin filtros y sin censura. Nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like, coloquen este video con sus contactos, amigos, familiares, redes sociales, para que sean cada día más las personas que tengan acceso a información sin filtro y sin ningún tipo de censura. Nos vemos en la próxima y nos despedimos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vida. Adelante. La no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.